para tener más información y además una información muy importante sobre las diferentes intervenciones de restauración a las que se ha sometido al cuadro en su historia, utilizamos la técnica de la luz ultravioleta y hacemos fotografías iluminando el cuadro con esa luz. La refracción que producen, nos transmiten los materiales con esa luz es una refracción muy diferente dependiendo del material, de los pigmentos, de las colas. Nos está dando la información de las restauraciones, de las intervenciones, de los diferentes repintes o reintegraciones que ha tenido el cuadro por su deterioro físico natural a lo largo de los siglos, y es importantísimo porque dependiendo de la antigüedad de esas intervenciones la refracción es una u otra, ¿no? Esto nos da un mapa de daños espectacular a la hora de intervenir en el cuadro. Se ve muy bien en la cara los repintes que tiene, es impresionante, las reintegraciones, los repintes se nota que son muy antiguos. Por lo que he comentado, la refracción de estos repintes más pardos nos dan la información de que están hechos en época bastante antigua, seguramente cuando el cuadro se renteló. Entonces, la comparación con este, por ejemplo, de aquí, que es negro violáceo, nos indica que este es mucho más antiguo que este. Esta refracción es de un pigmento o de una reintegración hecha relativamente hace poco, ¿no?, en el tiempo. Nunca sabes lo que te vas a encontrar. Y es lo emocionante, porque realmente ves lo que no se puede ver a simple vista, lo que el artista ha realizado durante la creación de su obra. Puedes estudiar incluso el tamaño del pincel, puedes estudiar si está más estudiado, más trabajado, si te ha cogido una brocha grande para darte y cambiarte todo lo que es pintando el fondo, te ha cambiado el tamaño de la cabeza. Eso es lo maravilloso de poder estudiarlo y lo interesante, claro. Cuando vemos la radiografía, vemos también los travesaños, igual que también todos los clavos que tenía este esclavo más moderno, como se puede ver en relación a estos de aquí, por la forma de estar trabajados. Y después vemos una serie de manchas negras que son realmente las faltas con unas reintegraciones relativamente modernas, por eso dan esta imagen, que de toda la superficie del cuadro. Esto es una gran ayuda para la restauración de la obra, porque realmente veremos al ir limpiando dónde están todas esas faltas y todos esos problemas que a simple vista no podíamos ver. Para poder interpretar esta obra hay que también estudiar las obras del mismo autor de otros museos. Encontrando varios estudios radiográficos de obras de Van Dyck, he visto que este autor suele dar otra capa también de preparación, que es lo que hace que veamos este contraste tan blanco y tan desigual en relación a lo mejor, en este caso en concreto, al fondo. Puede haber hecho perfectamente la zona central de la figura, como se puede ver, de una manera muy desigual, haberle dado una segunda capa sobre la primera de imprimación. ¿Y qué hace esto? Pues que también veamos de una manera muy ligera la cabeza de el marqués, que no llegó casi, se puede ver ahí encima de esas manchas diagonales, un ojo, el rostro, el brillo de la frente, cómo va bajando la composición con la armadura. Tenemos aquí todo lo que es la cabeza del caballo, con la parte de la frente, de los pelos, de las crines, mejor dicho, la armadura, el brillo de la armadura, cómo da con unos toques ligeros, le da el volumen a la pieza, la parte de las piernas y las bridas del caballo donde van sujetos los pies, por aquí lo mismo, y cómo termina así. Y el fondo realmente no le interesa mucho en este caso, por lo cual no ha dado nada que pueda dar este contraste.
habrá utilizado unos pigmentos tierra, con lo cual queda todo muy desdibujado y no tienen una gran imagen radiográfica. Con ello podemos comprender la técnica del pintor, del artista, y después, si hubiera un estudio o se pudiera hacer un estudio de todos los cuadros de Van Dyck que hubiera, podríamos ver si esta técnica está en toda su obra o solamente es característica de una época. Esto es lo interesante de los análisis radiográficos, reflectográficos, análisis físicos o análisis de cualquier tipo. No solamente saber la técnica del artista en ese cuadro, sino también la evolución del artista durante toda su vida. Antes de cometer una restauración de una obra pictórica, resulta siempre importante realizar un estudio analítico, estudios de carácter científico que nos proporcionan toda una serie de informaciones para comprender exactamente la naturaleza de los materiales que el pintor empleó en su obra, como los pigmentos o los aglutinantes, y de manera paralela estos estudios analíticos también proporcionan toda una serie de informaciones necesarias a los técnicos restauradores a la hora de establecer las metodologías más respetuosas para, por ejemplo, limpiar las policromías de una obra de arte. He tomado una serie de micromuestras de la policromía del retrato ecuestre del Van Dyck, así como hisopos de las capas de recubrimiento. Esta muestra han sido enviadas a los laboratorios de materiales, tanto del IUVCR aquí en Valencia, como en el laboratorio de materiales en Madrid del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Y mediante toda una serie de técnicas de análisis han sido caracterizados los diferentes materiales, tanto de naturaleza inorgánica como orgánica. Exactamente la técnica de análisis que han sido empleada ha sido la microscopía óptica con luz visible ultravioleta, la microscopía electrónica de barrido acoplada con un sistema de microanálisis, la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier y la técnica de cromatografía. En este último caso, esta técnica de cromatografía han sido necesarias para determinar los componentes orgánicos como los aglutinantes o la capa de barnices. En los estudios analíticos anteriormente descritos es importante el estudio estratigráfico. Esta en los laboratorios de materiales vienen oportunamente preparadas, o sea, vienen englobadas en una resina epoxídica y viene realizado un corte transversal. En este caso tenemos la imagen de una muestra de policromía del cielo, una policromía azul, que ha sido preparada para ser estudiada mediante corte transversal. La muestra viene observada mediante la microscopía óptica, en este caso mediante fluorescencia ultravioleta, y esta observación nos proporciona toda una serie de informaciones. Informaciones relacionadas con la técnica pictórica, en este caso se puede observar los estratos de imprimación a base de albayalde que resulta mezclado con pequeñas concentraciones de pigmento tierras sobre la cual se asienta la capa pictórica. En este caso el estudio estratigráfico, aparte de proporcionar, como hemos dicho, informaciones sobre la técnica pictórica utilizada por Van Dyck, también proporciona informaciones sobre estos estratos de recubrimiento que permitirá al restaurador establecer hasta qué punto llegar durante la fase de limpieza de la policromía. En general, el estado de conservación resulta ser bastante bueno. Algunas alteraciones cromáticas se han detectado únicamente en las policromías azuladas o donde el azul de esmalte, este pigmento, ha sufrido un ligero cambio cromático desde el azul al grisáceo. Hemos descubierto que en las policromías pardas o en las capas de imprimaciones hay pigmentos tierras ricas en hierro, silicio y aluminio
que son pigmentos característicos conocidos inicialmente con el término tierra de Kassel y que luego en el siglo XIX se llamó pardo de Van Dyck en cuanto era un pigmento muy empleado por este pintor. En este momento estamos en el proceso de fijación de la pintura que tiene peligro de desprendimiento y que es necesario fijar a la preparación y al lienzo. Este proceso lo hacemos utilizando como material adhesivo colas, normalmente colas de conejo, colas animales, que son muy naturales, que se conoce desde la antigüedad su reversibilidad y que al mismo tiempo son muy dúctiles, entran muy bien dentro de la pintura. En este momento estoy colocando un papel, es un papel japonés, muy suave, libre de ácido, no daña la pintura para nada. Al poner el papel ya está protegiendo la pintura, la cola va entrando, pero tú no dañas para nada, tú no arrastras por encima de la pintura. Pondríamos un papel melinés, que es como si fuera, no es un plástico, pero es un polímero que hace que tú puedas presionar y con calor, y de esa forma tú vas consiguiendo que la cola vaya entrando por esas grietas y al mismo tiempo la espátula, como es caliente, va secando. Estos papeles de protección vamos a dejarlos todo el tiempo que vamos a seguir manipulando la obra hasta el momento en que tengamos que hacer la limpieza. Cuando ya hayamos limpiado toda la parte de atrás, hayamos estabilizado la obra, entonces ya se podrán eliminar para poder empezar la limpieza, porque claro, no podríamos limpiar si tenemos los papeles, ¿no? En un museo participan muchos departamentos, como hemos ido viendo, desde la restauración, conservación, biblioteca, registro, etcétera, etcétera. Llega un momento que el cuadro está colgado en las salas, está expuesto, bien estudiado, completamente restaurado, y ahora el siguiente paso que queda sería que ese cuadro sea disfrutado por los visitantes. Ahí es donde entra en acción el departamento de didáctica. Queremos que todo tipo de público disfrute de las obras. Estamos hablando de niños desde 4 años hasta adultos. Desde 1997 estamos desarrollando programas basándonos en talleres didácticos. Somos pioneros en el desarrollo de algunos tipos de talleres didácticos, sobre todo de un museo clásico como es este. El primer taller que hicimos fue sobre los retablos medievales. Es normal que tenemos una colección tan importante de ese tipo de obras en el museo. Después vino el taller de paisaje y finalmente en 2003 ya desarrollamos el taller de la buchaca, un museo a la buchaca que está pensado exclusivamente para niños de 4 a 6 años. El taller del paisaje se basa en los diferentes tipos de paisaje como concepto, pero a través de cada concepto el alumno va a desarrollar una serie de actividades. En cuanto a las visitas guiadas, intentamos utilizar una metodología participativa en el sentido de que no sea un simple monólogo del guía, sino que intentamos también que el visitante intervenga, porque cuando el visitante está escuchando lo que les estamos contando del cuadro y ellos intervienen, hacen suyo el discurso y acaban valorando mucho más lo que están viendo. Esa es nuestra intención, nuestra filosofía, y eso es lo que hacemos, intentar que estos cuadros que están colgados en las paredes acaben siendo disfrutados por un amplio segmento de público, atendiendo a todas las necesidades y a todos los grupos.